La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio. Edición accidentada, ya van a saber por qué. Tuve ciertos problemas, ciertos problemas con el internet. Estamos haciendo lo que se puede. Y de paso le agradezco a Leo Margo, que no va a estar en la transmisión, en la cámara con nosotros, pero sí detrás de ella, operando como siempre. Pero llegamos para hablar de lo que es la NBA en la actualidad. No hay muchos movimientos, es algo que se repite en las últimas semanas. Está claro que se ha calmado la off-season y los equipos ya están casi todos armados. Algunos movimientos de último momento le dan forma a esos rosters, así que vamos a hablar de ellos obviamente, pero tenemos un tema particular, además de elegir los últimos 5 integrantes de nuestra lista de 25 que armamos desde hace ya 4 programas. Vamos a hablar de los Nets, vamos a hablar de los Brooklyn Nets, para muchos el equipo más importante de la próxima temporada, el máximo candidato al título, que sumó dos jugadores, vamos a verlo, muy importantes en cuanto a nombres, obviamente, y para la rotación de este equipo. Así que vamos a preguntarnos si son uno de los planteles más profundos en la historia de la NBA o no. Para hacerlo está mi compañero y amigo Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Leo. Buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo, que esperemos que pueda unirse a nosotros en la tercera parte del programa para hablar de este último top 5 que estamos armando con los 25 mejores jugadores de los últimos 25 años, pero lo que más nos importa primero es, obviamente, como bien anticipabas vos, esta cuestión de los Brooklyn Nets, que ya tienen un jugador, van por el segundo, que en realidad es el regreso de Marcus Aldridge, por lo que fue su retiro por afecciones cardíacas en la última temporada, y por suerte la NBA le permitió, el departamento médico, regresar a las canchas, y uno de los equipos, el equipo que en realidad que pica en punta para contratarlo, es precisamente Brooklyn Nets, el equipo en el que estuvo hasta la última temporada. Recordemos que la inició con los Spurs, después, antes de la fecha límite de traspasos, terminó yéndose a la franquicia de Brooklyn, y ahí estuvo hasta el cierre de la misma, un poquito antes porque no pudo terminar la campaña, pero sí que muy probablemente termine jugando la próxima temporada en los Nets. Y obviamente, más allá de que es una alegría ver a un jugador como Aldridge tener la posibilidad de volver a las canchas, sobre todo por este problema que había manifestado de salud en los últimos meses, obviamente también es un gran jugador que pone obviamente muchísimo para volver, y le da también a un equipo que está, como bien decías vos, entre los grandes candidatos a llevarse el título. Sí, sin lugar a dudas es un equipo que ya era candidato al título el año pasado por el Big Three, por el traspaso de James Harden, o incluso antes con Kyrie Irving y Kevin Durant solamente como la dupla, pero ahora tiene las de ganar por una cuestión de salud de esos 3 jugadores que estuvieron lesionados, la gran mayoría de ellos en playoff, y no pudieron compartir cancha como para poder competir por el título. Pero viendo el roster y viendo lo que es el equipo armado ya y las contrataciones, los que se fueron y las contrataciones de estos Brooklyn Nets, bueno, aparecen nombres que son ilustres, son muy importantes en la historia reciente de la liga. Algunos obviamente no están en el mejor momento de su carrera, porque está claro que Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden siguen siendo 3 de los 15 mejores jugadores de la NBA. Algunos lo incluirán a Kyrie Irving entre los 10 mejores, algunos dirán que Kevin Durant es el mejor jugador de la NBA, pero todos coincidimos en la idea de que son 3 de los 15 mejores jugadores de la liga. Muy difícilmente un equipo pueda tener un Big Three con 3 de los 15 mejores jugadores de la NBA. Y después aparecen Blake Griffin, que obviamente no tiene el mejor momento, no está en el mejor momento de su carrera, pero sí que ha aportado y mucho, y su nombre resalta por encima del resto. Aparece Joe Harris, aparece DeAndre Jordan, que probablemente no esté más con el equipo, pero por ahora lo contamos. Patty Mills, que es una de las contrataciones más interesantes que tuvo este mercado en los últimos tiempos, un jugador que encaja perfecto con estos Nets y que le va a dar puntos y resolución ofensiva desde la banca, más intensidad defensiva, porque también es muy bueno el australiano en eso.
Pero hablando de nombres, hablando de profundidad, de lo que te puede ofrecer tener un veterano de nivel, más allá de que no esté, como digo, en el pico de su carrera, tenemos que mencionar a la Marcus Aldridge, que luego de esa afección cardíaca que mencionaba Emi, no pudo estar con los Nets, se había sumado en el último tiempo, pero después de su salida de San Antonio Spurs, obviamente, pero tuvo que retirarse repentinamente de la actividad. Ahora pretende volver y si todo se da correctamente y está sano, está lo suficientemente sano para hacerlo, va a formar parte de esta plantilla. Así que la Marcus Aldridge, que lo mencionábamos y lo incluíamos en los análisis previos de la temporada pasada como una de las partes importantes de los Nets y que de hecho había tenido un buen rendimiento en los partidos en los que jugó, va a ser va a ser parte de este roster. Pero hay otro jugador más que es Paul Millsap, que también se va a unir a los Nets. Jugador de Denver Nuggets en las últimas temporadas, All-Star en 4 ocasiones, una estrella realmente en su momento en la NBA, con un grandísimo rendimiento defensivo en Atlanta Hawks y en buena parte de sus años en Denver, por ejemplo, y que te puede ofrecer esos 15 minutos, 10 minutos desde la banca con capacidad de tiro exterior, muy buena defensa, versatilidad defensiva, a pesar de que en los últimos años no estuvo tan bien en ese costado de la cancha, tiene menos responsabilidades ahora mismo porque obviamente los nombres son otros, y tus 10, 12 puntos tranquilamente porque es un jugador que sabe llegar a sus sectores en la cancha y sabe anotar con consistencia. Así que me parece que si hablamos de profundidad de rosters, podríamos decir que tener como quinta, sexta, séptima e incluso octava y novena opción a jugadores que han sido All-Stars y no en una ocasión, sino en múltiples oportunidades, y a alguien como Patty Mills, que a pesar de no haber entrado al juego de las estrellas en ningún momento de su carrera, ya es campeón de la NBA y tiene un largo recorrido como base de relevo de elite de la liga, me parece que los pone en un pedestal histórico de equipos con mucha profundidad en su roster. Sí, totalmente. Y además también un poco lo que es repasando este plantel. Mientras vos los ibas nombrando, por ejemplo, me estaba armando una lista con la cantidad de nombres de jugadores que, bueno, pueden darle muchísimo a este equipo. Y todavía tengo 12 nombres, incluyendo, por ejemplo, a Mike James, que es uno de los agentes libres que aún no tiene definido su futuro. En esa están también Tyler Johnson, Luau Cabarrot y Reggie Perry, es decir, ahí entrarían otros 3 jugadores más, pero tienen Irving, Patty Mills, bueno, el propio Mike James, Landry Shamet, Harden, Joe Harris, Durant, Griffin, Millsap. Lo pondría a Nicholas Claxton en esta lista por una cuestión de que en la última temporada, siendo parte de la segunda unidad, ha tenido buenos rendimientos. Aldridge, si llega al equipo, y DeAndre Jordan, que todavía está en la franquicia, pero bueno, no lo saco hasta que hasta que no se oficialice, entre comillas, su salida del equipo. Pero tienen un equipo de 15 nombres en total, reitero, incluyendo a DeAndre Jordan. Este equipo probablemente termine siendo de 14, que tiene condiciones para armar 3 equipos tranquilamente, y son 3 equipos realmente muy buenos. Obviamente tenés bien definida la primera unidad con su Big Three, entre comillas, porque cada uno es big por sí mismo, y después juntos son mucho más grandes de lo que son individualmente. La segunda unidad, que está comandada prácticamente por Patty Mills, por Millsap, por Aldridge, si es que el departamento médico prefiere preservarlo al menos los primeros partidos como parte de la segunda unidad, y después en la tercera el resto. Pero evidentemente este es un equipo que tiene sobrepoblación de jugadores, pero de la buena. Increíblemente la dirigencia se movió lo suficientemente bien como para generar un buen espacio salarial para todos y cada uno de ellos, y también que no tenga complicaciones a futuro, más allá de que obviamente es algo que no es fácil de conseguir, y muchos han tenido que resignar. El propio Aldridge vuelve por el mínimo, Mills también firmó muy por debajo de lo que merecería, y por ejemplo por debajo de lo que estaba cobrando en San Antonio, siendo el líder histórico, entre comillas, en este momento de la franquicia. Pero evidentemente todo lo que conlleva a este equipo y a este plantel
a estar unidos es evidentemente las ganas de primero competir, llevar a los Nets a una final de la NBA y obviamente también ganarla, porque recordemos que de todos estos jugadores, solamente Irving, Durant y Patty Mills tienen títulos, el resto están todos en la misma. Sí, pero es verdad que recién armadas una especie de conformación del roster. Acá los amigos de Nets Latam armaron algo parecido y decían, bueno, el quinteto titular es el que mencionabas vos, Emi, con los tres líderes, con Harden en la base, con Kyrie Irving armando ese perímetro junto a Joe Harris, Durant y Blake Griffin. Probablemente ese es el quinteto titular, pero después tenés... Para Harden, Mills, Patty Mills y Jevon Carter, que llegó por traspaso por Landry Shamet. Para Kyrie Irving, Thomas y DeAndre Bembry, que también llegó a la franquicia en este mercado. Luego tenés a Bruce Brown como relevo, a Millsap para Kevin Durant, o si no también a James Johnson, que sería la tercera opción en ese caso. Y en el caso de Griffin... Está Nick Claxton, que tuvo un muy buen rendimiento en los últimos tiempos en la franquicia, sobre todo en la última parte de la temporada y en playoff, porque DeAndre Jordan probablemente no esté más, pero lo contamos. Pero ponele que no lo contemos. Está LaMarcus Aldridge también como relevo de los internos, si es que puede jugar esta temporada. Entonces, estás hablando de probablemente el quinteto con más estrellas de la NBA en la actualidad, porque 3 de ellos pueden llegar a ser All-Star, y de hecho lo fueron en la temporada pasada, con el mejor tirador de rol que tiene la liga, como lo es Joe Harris, fue el líder en porcentaje de acierto en la NBA, y si bien no es el mejor tirador de la NBA, y ese reconocimiento le corresponde obviamente a Stephen Curry, y hay varios por encima de Joe Harris tal vez, o algunos, no tantos, sí que es de rol, siendo un jugador de rol, no siendo una estrella, es el mejor. Y lo tenés. Y además tenés a un veterano que fue All-Star en múltiples ocasiones, líder de una franquicia como lo fue Blake Griffin, perdón. Así que ese es un quinteto que claramente tiene un nivel dominante y por nombres solo se compara con el de los Lakers, que podría tener en cancha a LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis. Todos ellos también podrían llegar a ser All-Star en la próxima temporada si le dan los números y el rendimiento. Carmelo Anthony tal vez y Dwight Howard, que fueron dos estrellas en su tiempo, superestrellas en su tiempo, y que pueden ser jugadores muy productivos en la actualidad. Así que la gran pregunta es, ¿son estos dos? Porque también lo leí en Twitter, no recuerdo cuál fue la cuenta, y si me acuerdo lo digo. ¿Son estos dos los planteles más largos, más profundos en cuanto a nombres y en cuanto a calidad que tuvo la historia de la NBA? Me parece que sí, por esta cuestión de, bueno, lo mencionabas vos, y también citamos un poco el maravilloso mundo de Twitter. Durante los últimos días se vieron muchas gráficas comparando los planteles de los Lakers y de los Nets con juegos del All-Star del 2011, del 2013, Sí. 2015, la gran cantidad de jugadores que tienen de esos años. Suena medio viejo decir de esos años, pero bueno, es un poco lo que les toca a cada uno de los planteles, e ir comparando a dónde fue cada uno y ver que la gran mayoría terminaron este año entre los Lakers y los Nets. Y es prácticamente cierto, porque si te pones a pensar, tenés a Westbrook, a LeBron, a Durant, a Harden, a Irving, a Blake Griffin, tenés una gran cantidad de jugadores que han pasado Sí. por diferentes equipos, que fueron All-Stars en sus mejores momentos y que ahora, si bien, como decías recién, Griffin no está en su prime, pero es un jugador que rinde tranquilamente y tiene sus minutos de calidad y hasta puede ser tranquilamente titular para recuperar un poco ese nivel que ha tenido y que un poco las lesiones se lo sacaron. Pero después son dos equipos larguísimos que obviamente la palabra salud, y no tanto COVID, sino físico, va a ser clave para ambos para ver cómo están en esta campaña, porque recordemos, los Lakers tienen una gran cantidad de jugadores por encima de los 30 años, son casi 10 jugadores por encima de los 32, de hecho, y los Nets vienen de unos playoffs en los que prácticamente por culpa de las lesiones
no pudieron vencer a Milwaukee. Si no, era un equipo que cómodamente podría, no sé si cómodamente, pero podría haber vencido a los Milwaukee Bucks o en su último partido o antes directamente, porque el nivel que había demostrado Durant, más lo poco que pudo hacer entre comillas Harden, si bien estaba en una pierna, y a Kyrie Irving que lo pierden en el primer partido, muy probablemente la historia hubiera sido otra. Y es lo que estamos esperando, me parece, para esta campaña, ver a unos Nets ultra competitivos con su Big Three sano, con el resto de los jugadores que llegaron para hacer más larga aún la banca de la que ya la tenían, que si bien no era tan larga, pero sí estaba bien armada, y el próximo año es quizás la gran chance de ver unas finales Lakers contra Nets. Sí, sin lugar a dudas, y son los nombres a tener en cuenta, eso no lo podemos negar. No estamos diciendo que porque sean los más profundos, los planteles más profundos, son los mejores de la historia, no se agarran de eso para sacar conclusiones, porque no es así, porque de hecho, mencionábamos, Em y yo, son muchos de estos jugadores con nombres importantes, desde Dwight Howard hasta LaMarcus Aldridge, si es que vuelve, no están ni de cerca en el mejor momento de su carrera, pero por nombre y por el rol que tienen, estrellas que en su momento podrían haber sido, o fueron, mejor dicho, líderes de sus equipos y algunos de ellos incluso candidatos al MVP, eso habla de la calidad que posee un plantel, porque no le están pidiendo a Howard o al propio Melo que sean los que fueron en su tiempo, sino que tienen un rol, una función bastante más acotada, que pueden cumplir tranquilamente sin estar en su prime. Y estaba buscando recién planteles que tuvieran ese nivel de talento en su roster, más allá de si ganaran el título o no. Y se me ocurren varios, estuve analizando algunos. Por ejemplo, los Celtics de la 2010-2011. En cuanto a nombres, también son muy interesantes. Rajon Rondo de base titular, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett y Kendrick Perkins era el quinteto titular. Pero después tenías a Jermaine O'Neal, a Shaquille O'Neal, a los dos O'Neal, obviamente en el final de su carrera ambos, de hecho fue el último año de Shaq. Tenías a Avery Bradley en la base, a Nate Robinson, a Glenn Davis, varios jugadores importantes, si bien los dos O'Neal eran los nombres más fuertes, que armaban un plantel bastante profundo. Los Celtics del 62-63, también nos vamos mucho más atrás en el tiempo, es quizás el ejemplo perfecto para hablar de profundidad en un roster, aunque no en esos momentos, sino ahora viéndolo hablo de viéndolo en el tiempo, porque los reconocimientos que tuvieron fueron con el paso de los años, porque se dice que tuvieron 8 Hall of Famers en ese plantel. Bob Cousy, John Havlicek, Tom Heinsohn, Casey Jones, Sam Jones, Clyde Lovellette, Frank Ramsey y Bill Russell. O sea, 8 Hall of Famers, si bien la carrera de muchos de ellos no fue ni de cerca lo que fue, por ejemplo, la de Bill Russell o la de Havlicek o la de Cousy, 8 Hall of Famers en un plantel. O sea, estás hablando de más de la mitad de los integrantes del roster que terminan en el Salón de la Fama y por algo lo hicieron. Los Lakers del 85, Kareem Abdul-Jabbar, con suplencia de Bob McAdoo, otro Hall of Famer, Kurt Rambis, James Worthy, Jamal Wilkins, del suplente de James Worthy, que fue 3 veces All-Star, Byron Scott, Magic Johnson y Michael Cooper. O sea, todos ellos o Hall of Famers o ganadores de premios importantes como el Defensor del Año. Ese tipo de profundidad es la que mencionábamos, y todos estos jugadores, porque quieran o no va a pasar, vamos a hacer el recuento de los Nets. Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden, los 3 van a terminar en el Salón de la Fama. Sí, seguramente. Y por ejemplo, otro equipo que se puede sumar a esa lista es el de los Lakers del 2004, que Claro. tenían a Gary Payton, Kobe Bryant, Derek Fisher, Bryon Russell, Leo lo puede sumar ahí, Udoka en este momento, Horace Grant, Karl Malone y Shaquille O'Neal. Y Todo Kobe eso. Bryant. Y Kobe Bryant, claro. O sea, un equipo, obviamente, esta especie de lucha de egos es lo que los terminó privando de quedarse con el título en la final con los Detroit Pistons. Pero también y es un poco más acá en el tiempo, es decir,
no es Claro. tan complicado como puede llegar a parecer armar un super mega equipo, como podría llegar a ser considerado este de los Lakers, el de los Nets, obviamente el de los Celtics en esos años, en los 60 que ganaron absolutamente todo. Eh, Obviamente son excepciones y aparecen muy cada tanto, pero cuando aparecen, realmente los resultados están a la vista. O es finalista, o es campeón, o hasta se convierte en una dinastía si lo logran sostener en el tiempo. Entonces, más allá de que dicen que los super equipos rompen un poco la NBA, que no es tan divertido verlos, obviamente a los hinchas de ese equipo les encanta porque saben que muy probablemente los resultados estén y estén desde el primer momento. Sí, y obviamente también demuestra que los super equipos no es que existen a partir de 2000, no sé, 2011, cuando Miami Heat armó el Victory con LeBron y con Chris Bosh junto con Wade. Ya existen desde hace mucho tiempo, ahora tienen mucho más impacto mediático y por eso se lo ve así, pero no vamos a mentirnos. La realidad es que los super equipos, los tridentes, existieron toda la vida y ahí están. Para la historia ahí está para demostrarnos que es así. Pero decía, de los Nets, esos tres vamos a coincidir seguramente en que van a ser Hall of Famers, KD, Kyrie Irving y James Harden. Más allá de que alguno lo pondría, otro no, van a hacerlo. La Marcus Aldridge muy probablemente lo sea. Vamos a chequear sus logros, pero 6 veces All-Star, si mal no recuerdo. Máximo anotador, o segundo, no, mejor dicho, 7 veces All-Star, 5 veces All-NBA, más de casi 20.000 puntos en su carrera. Casi 8.500 rebotes, o sea, es un jugador que podría entrar al Hall of Fame de la NBA tranquilamente. Puede que no, obviamente puede que no, hay muchos más importantes que van a entrar antes que él, pero es un nombre a tener en cuenta. Blake Griffin también es un nombre a tener en cuenta en esa consideración para el Hall of Fame y probablemente tenga una chance de entrar. Y del lado o sea, estamos hablando de 5 candidatos al Salón de la Fama. Y del otro lado, es muy probable que entren 5 también, porque Dwight Howard va a entrar, LeBron James no hace falta ni decirlo, Anthony Davis va a entrar al Hall of Fame, Carmelo Westbrook. Anthony va a entrar al Hall of Fame, Russell Westbrook va a entrar al Hall of Fame. Y ahí tenés una muy buena cantidad de jugadores 5 creo que forman parte o que formarán parte, mejor dicho, del Salón de la Fama. No son los 8 de aquellos Celtics de los 60, pero es un número a tener muy en cuenta cuando hablamos de profundidad. Y seguramente no sean los más profundos de la historia o estén ahí peleando ese catálogo, pero sí que sin dudas entran en la lista, junto con todos los que nombramos, con los Celtics del 86, por ejemplo, que tuvieron a Robert Parrish, también Hall of Famer, a Larry Bird y a Kevin McHale, también Hall of Famer, Danny Ainge, que no es Hall of Famer, pero fue All-Star en su carrera, a Denny Johnson en ese plantel, y a Bill Walton, que era el sexto hombre, ganó el premio al sexto hombre del año justamente, había sido MVP y obviamente fue Hall of Famer, así que son 6 miembros del Salón de la Fama, si mal no recuerdo. No, perdón, 4 miembros del Salón de la Fama. Entonces estamos diciendo que estos Nets y estos Lakers tendrían en potencial uno más, por lo menos. Sí, y por ejemplo, quizás en los Lakers podríamos agregar un sexto como internacional que es Marc Gasol, que quizás Claro, sí, en sí, obvio. algunos años termine entrando, como por ejemplo este año entra Tony Kukoc, el año que viene quizás, ojalá entre Manu, y así podemos estar quizás con Sí. Parker, y obviamente año a Y año Rondo. claro, y Rondo también, muy probablemente ahora que llegó al equipo, es decir, una gran cantidad de jugadores. Bueno, a Marc Gasol se le va a complicar un poco porque año a año que pasa hay cada vez más europeos en la NBA con esta cuestión de la globalización. Pero tranquilamente fue parte del primer título de Toronto, va por Defensor del año. claro, defensor del año, va por el título, su segundo título de carrera bueno, con los Lakers de LeBron y Anthony Davis.
y si lo llegan a conseguir ya tendría muchas fichas más para poder meterse en el Salón de la Fama. Así que evidentemente este equipo puede tener hasta 7 jugadores Hall of Fame y podríamos estar hablando, obviamente, con esta estadística de uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Obviamente no están todos en su prime, y si lo estuvieran sería por escándalo un equipazo, pero obviamente un poco el nivel ha decaído, pero obviamente los mejores jugadores por algo llegaron a hacerlo y no se olvidan jamás de cómo se juega el básquet. Sí, en la previa mencionábamos que, por ejemplo, los Nets tenían, cuando Aldridge se sumó a la franquicia, 41 selecciones al All-Star en conjunto. Ahora le suman 4 más de Paul Millsap, así que tienen 45. No recuerdo la cifra de los Lakers, pero ya con decir que 7 jugadores podrían ser potenciales Hall of Famers, ya todo está dicho. Rondo también tiene una gran chance, 2 veces campeón de la NBA, múltiples veces All-Star, líder en asistencias de la liga en múltiples ocasiones, o en una, ya no tengo el recuerdo exacto de lo que fue su estadística en ese sentido. 3 veces líder de asistencias en la NBA y de robos en una ocasión. Yo creo que van a entrar todos ellos, porque Marc Gasol además tiene su carrera en NBA, en la que fue campeón y defensor del año, fue All-Star, y su carrera en la selección, en la que fue 2 veces campeón del mundo, en la que tiene medallas olímpicas para tirar para arriba. Es un jugador que tendría que entrar por méritos nacionales en la NBA internos, como internacionales por lo hecho en FIBA. Así que está claro que son probablemente 7 los Lakers que estén en el Hall of Fame en los próximos años. Así que sí, estamos hablando sin lugar a dudas de uno de los planteles más completos que tiene la historia de la NBA en cuanto a nombres. Lo mismo para los Nets. ¿Se enfrentarán en unas finales? No lo sabemos. Hay muchos equipos importantes y esto no te garantiza nada, porque ya lo hemos visto el año pasado y lo vamos a seguir viendo a lo largo de la historia. Lo que importa acá es el rendimiento actual, lo que importa es cómo los equipos funcionan, y obviamente el talento aporta y es determinante para ganar un título, pero no quiere decir que los Nets y los Lakers tengan mucho talento, no quiere decir que las otras franquicias no lo tengan, y lo han demostrado, por ejemplo, los Bucks y los Suns en la 2020-2021. Así que veremos qué pasa. Sí. Vos preguntabas por la cantidad de All-Star que van a tener este año los Lakers. A ver. 55. Claro, es la máxima en la historia de la NBA. Seguramente. Tiene 9 Russell Westbrook, 4 Rajon Rondo, 17 LeBron, que va camino, si sigue así, a pasar a Kobe, Carmelo 10, Anthony Davis 8, Marc Gasol 3 y Dwight Howard 8. Todo eso suma 55. Si no hice mal la cuenta, le hice medio rápido, pido disculpas si me equivoqué con la cifra, pero 55 es el número que me dio. Qué locura, ¿no? Es una verdadera locura. Y además, saber que, lo que decíamos antes, que Carmelo Anthony, que es uno de los 10 máximos anotadores de la NBA, tengan en cuenta eso, ¿les puede gustar o no les puede gustar Carmelo Anthony? ¿Les puede parecer que es un individualista o lo que quieran? Pero es uno de los 10 máximos anotadores de la NBA. Díganme cuántos llegaron a lograr eso, y vemos si Carmelo es tan malo como pretenden algunos. Y la realidad es que lo vas a tener como la cuarta opción o la cuarta opción en ataque. O sea, el 10º máximo anotador en la historia de la NBA lo vas a tener como cuarta opción. Y ni hablar de Rondo, por ejemplo, que es el base suplente de un equipo que tiene como bases o como generadores de juego a LeBron James y a Russell Westbrook. Es una locura, es una verdadera locura tener a un, por ejemplo, 3 veces defensor del año como Dwight Howard en el rol de tercer pivot o de segundo pivot por detrás de Anthony Davis. La verdad que habla de ese talento que mencionábamos y de que la profundidad existe. Después podés ganar o podés perder, pero la profundidad existe. Otro equipo, Emi, y ya pasamos a los otros conjuntos porque van a pensar que somos partidarios de Nets o de Lakers.
que se está moviendo y se movió en las últimas horas es Boston Celtics, la franquicia que justamente quedó eliminada en primera ronda de los playoffs pasados ante Brooklyn Nets, pero que había sufrido golpes importantes en cuanto al COVID y a las lesiones, por ejemplo la de Jaylen Brown. Ahora se recuperó, están prácticamente todos sanos. Ha cambiado bastante su fisonomía en cuanto al plantel. Obviamente los líderes del equipo siguen manteniéndose porque son muy jóvenes y porque son la cara del proyecto, Jason Tatum y el mencionado Brown, pero están haciendo movimientos muy importantes que de alguna manera u otra los ponen como los ganadores, uno de los ganadores, quizás no tanto al nivel de Lakers o de Bulls o de esos equipos que metieron nombres rutilantes, pero entre los silenciosos, uno de los grandes ganadores del mercado. Sí, exactamente. Un equipo que, más allá de todo lo que tuvo que pasar, por ejemplo, perdió a Kemba y Fournier y fue precisamente a parar a un equipo que puede ser uno de los competidores esta temporada, también ha hecho buenos movimientos, ha conseguido buenos jugadores, por ejemplo, Dennis Schroeder, el gran complicado de pronunciar el alemán, que llega al equipo por un año con opción de equipo, por ejemplo, que ese fue un buen movimiento por parte de Brad Stevens. Es raro decir movimientos de Brad Stevens, sino de Danny Ainge. Volvió el turco en Scanter, ha hecho buenas contrataciones, sigue teniendo una buena base de cara a las próximas temporadas. Obviamente resta ver cómo va a llegar Jaylen Brown para la próxima temporada, pero todo parece indicar que, como está desde principios de mayo afuera de las canchas, ha tenido un buen tiempo de recuperación y esperemos que no tenga mayores inconvenientes con su muñeca. Y evidentemente este equipo, con la contratación de un jugador como Juancho Hernán Gómez, que quizás también se puede entender por el lado de que necesitaba sacarse encima un par de piezas. Sacarse encima puede sonar medio fuerte, pobres, pero el equipo de los Celtics estaba necesitando hacer espacio en el roster, termina dando a cambio a Chris Dunn, Carsen Edwards y un pick swap de segunda ronda de 2026 por un Juancho Hernán Gómez que es un buen jugador, ha tenido un buen nivel, pero evidentemente, por ejemplo, por cómo venía la situación con Minnesota, que había tenido inconvenientes para jugar los Juegos Olímpicos, de hecho no los pudo jugar porque Minnesota el cuerpo médico de Minnesota no se lo permitió. Quizás eso también un poco colaboró con la salida del español, su relación con el equipo, hace que Boston Celtics se lleve un alero o ala pivot, por el lado que se lo quiera ver, que más interno, que le puede aportar muchísimo, obviamente desde la banca, porque es un puesto de la cancha que está bastante bien cubierto por Jason Tatum, pero evidentemente ese lugar en la segunda unidad para Juancho Hernán Gómez va a estar bien ocupada. Sí, es cierto lo que decís, es un muy buen movimiento por parte de Brad Stevens, a mi parecer, sacarse, como decías vos, piezas que no iban a tener en cuenta en esta temporada, hacer espacio para mantener a, por ejemplo, Jabari Parker y sumar a un jugador que necesitaban en un rol que necesitaban, del 4, del interno, que tenga tiro, porque Juancho Hernán Gómez, lo estamos viendo en pantalla justamente, es un gran tirador, ha promediado por encima del 40% de acierto en la 2019-2020, por ejemplo, en Minnesota, luego tuvo otro rol en el equipo. Los Timberwolves no fueron una franquicia justamente muy estable en ese sentido, pero claramente Juancho tiene buenos porcentajes y una buena muñeca para lanzar de tres, y es un jugador con un tamaño importante en una zona en la que, como decíamos, necesitaban recambio y necesitaban un perfil de ese estilo. Y Juancho se los da, así que me parece que es un buen movimiento, sabiendo que obviamente no va a ser tenido en cuenta como uno de los grandes traspasos del mercado, pero sí que son de esos que te pueden acomodar el roster en cuanto a tus necesidades y que son tan importantes como contratar una estrella. Obviamente, Chris Dunn no iba a tener la responsabilidad que podía llegar a tener en otro equipo,
porque ya hay jugadores que pueden ofrecerle eso a Boston, y tener a Dennis Schroeder, a Marcus Smart y a Peyton Pritchard en el rol de guardias, ya te cubre esa función que podría llegar a haber cubierto Dan, así que no es un problema sacárselo de encima, entre comillas, siempre respetando al jugador, como dice Emi, pero está bueno el movimiento que hicieron los Celtics en ese sentido, porque de la necesidad que tenían, sacaron una ventaja y consiguieron cubrir eso y matar dos pájaros, de un tiro, porque se sacaron de su roster a los jugadores que no iban a tener en cuenta. Así que si hablamos de equipos que en las sombras o dentro de lo silencioso se movieron muy bien, esos son los Celtics, porque por ejemplo trajeron a un jugador que fue muy criticado en los últimos tiempos por haber pedido más plata de lo que valía claramente, que es Dennis Schroeder, por una ganga, básicamente por un contrato que es más bajo de lo que puede llegar a producir, porque Dennis Schroeder no es un jugador de $100 millones por 4 años, pero tampoco es un jugador de 5,9. Yo creo que tranquilamente podría haber conseguido un contrato de 10 millones, incluso rechazó uno de 80 y tantos por los Lakers por 4 años, y podría haber conseguido algo interesante si no hubiese entrado en esa polémica, pero por producción, no porque la plata sea gratis. Schroeder había sido uno de los grandes sextos hombres de la temporada anterior, no esta con los Lakers, y era de lo mejor que había encontrado Oklahoma City en ese equipo con Chris Paul en esa temporada en la que llegaron a 7 partidos contra Houston Rockets en la burbuja. Y después en los Lakers jugó bastante bien, tuvo momentos de altibajos, problemas con el protocolo y no estuvo bien, sobre todo en los playoffs, pero jugó muy bien en temporada regular, en un rol en el que no había estado desde su etapa con Atlanta Hawks, que era el de titular. Así que me parece que se puede adaptar muy bien a esa faceta de relevo desde la banca, y lo consiguieron muy barato. Entonces, sumando a eso, lo que pudieron hacer con Kemba, esto que estamos viendo ahora de Juancho, son movimientos bastante interesantes por parte de lo de Richardson. Son movimientos interesantes por parte de los Celtics que no lo posiciona como uno de los grandes candidatos en el este, pero sí que lo mejora como equipo. Sí, totalmente. Además, por ejemplo, con la salida de Chris Dunn es quizás en parte lógica, porque la última temporada había jugado solamente 4 partidos. Obviamente no tuvo el mismo nivel que supo tener, sobre todo en su primera campaña en Chicago, cuando había promediado por encima de los 11 puntos, pero también en esa zona de la cancha ya tiene cierta sobrepoblación, porque trajo un Josh Richardson que en esta campaña quizás la misión principal va a ser recuperarlo, sobre todo desde el triple. Aaron Nesmith mostró cuando no estuvo Peyton Pritchard en la Summer League que él podía ser tranquilamente el líder del equipo. Por el lado de Carson Edwards también no nos podemos olvidar que está Romeo Langford, que es otro de los jugadores que viene pidiendo pista y que también en la Summer League había tenido un buen nivel. Entonces creo que cierra por todos lados este traspaso, es descomprimir un poco el perímetro, más allá de que, por ejemplo, reemplazar a Kemba y a Fournier no es fácil, pero sí que tiene jugadores jóvenes que prometen y mucho, y alimenta un poco la zona de los forwards, que quizás también tiene un buen número de jugadores, pero no es lo mismo decir que tenés a Juan Hernán Gómez a decir, por ejemplo, Jabari Parker, que es un jugador que muy probablemente termine saliendo para cortar el roster a 15 jugadores. Sam Hauser, que es un jugador de 2 vías, de contrato a 2 vías. Está Bruno Fernando también, que bueno, es un jugador que sí, que se puede quedar tranquilamente en el equipo el angoleño, pero evidentemente no es lo mismo que tener a un jugador que viene de salir campeón con la selección española en 2019, que en Minnesota ha rendido realmente muy bien y que obviamente sabés que es un jugador probado en la liga y que tiene muchísimo para aportarle a un equipo, sobre todo teniendo en cuenta que lo va a hacer desde la segunda banca, que quizás Leo no me va a dejar mentir en esto, pero muchos partidos los Celtics no pudieron cerrarlos de la mejor manera y tuvieron que volver a recurrir a sus titulares porque la segunda unidad, perdón, no terminaba de cerrar los partidos como tenía que hacerlo y algunos juegos inclusive hasta los terminaban perdiendo por este mismo motivo.
Y me olvidé de Al Horford, claro, es un jugador que rindió muy bien en Boston y que lo quiere mucho en la franquicia y que se conoce mucho con Stevens, así que también podría funcionar. Pero es verdad, no, como decía, no va a ser un candidato al título Boston por todo lo que ha hecho en esta offseason, pero sí que se mejora como plantel y cubre esas necesidades que mencionaba Emi. De alguna manera sale mejor parado que antes del mercado. Así que atentos con Boston, que podría llegar a tener a Jason Tatum en una versión mucho más dominante de la que vimos en la temporada pasada, similar a lo que vimos en playoff en esos pocos partidos que pudieron jugar los Celtics. Cerramos el programa con nuestra nueva sección, se termina hoy en realidad, que habla de los 25 mejores jugadores del último tiempo, del último tramo de la liga. En 1999 se hizo, 98, no recuerdo ya, el festejo por los 50 años de la NBA. Se hizo un homenaje a los 50 mejores jugadores en la historia de la liga. Y todo indica que ahora, al cumplir 75, vamos a tener agregados otros 25 más. El juego que estábamos haciendo era justamente sumar esos 25, elegir nuestros 25 jugadores, sin contar obviamente a los 50 que ya estaban, y tratar de no olvidarnos de ninguno que sea importante. Ya elegimos a 20 cada uno, y hoy tenemos la difícil tarea de seleccionar a los últimos 5, con todo lo que implica eso, dejar afuera varios que van a insultarnos si lo ven en algún lado. ¿Te parece, Emi, que arranquemos? Después podemos debatir sobre quién quedó afuera, quién debería estar, a quién pondríamos si tuviéramos un lugarcito más, a quién no. Sí, por supuesto, arranquemos. A ver, voy con el primero de los míos. 1997, ahí nos dice Leo, muchas gracias. Claro, en el medio del All-Star del 97. Y de alguna manera esa lista de 50 mejores jugadores ya había sido anunciada a principio de temporada, en octubre del 96, pero se celebró en ese All-Star del 97 fue con todas esas chaquetas de colores que le pusieron a los mejores jugadores de la historia. Y tuvieron una de esas imágenes icónicas que tiene la liga con Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, pero también con las grandes leyendas del pasado como Bill Russell, por ejemplo. Así que esa fue la historia. Y ahora nos toca a nosotros terminar los 25. Así que arranco con el primero de los míos, que es Reggie Miller, el jugador de Indiana Pacers, toda su carrera en la franquicia. Decíamos, no puede quedar afuera alguien que haya tenido el rendimiento que tuvo Reggie Miller en su carrera. Es el tercero, ahora ya Stephen Curry lo superó, pero es uno de los 3 máximos tripleros en la historia de la NBA. Ahí está la foto, gracias Leo, con todas las leyendas de la liga, desde Walt Frazier y John Stockton hasta, como decíamos, Michael Jordan e incluso Shaquille O'Neal, que ya estaba en esa suma de leyendas. Reggie Miller no estuvo, a pesar de que fue en el 97, ya había tenido una carrera importante, pero ahora sí tiene que estar porque es Hall of Famer, 5 veces All-Star, 3 veces All-NBA, una carrera espectacular que no tuvo la coronación con el título por cuestiones de compartir historia y momentos con Michael Jordan, porque lo eliminaron en 7 juegos en unas finales de conferencia del 98 y con los Lakers del Tripit. Sí, exactamente. Un Reggie Miller, bueno, también yo lo puse en el puesto 21. Me parece que más allá de todos los premios, también esta cuestión de cómo era dentro de la cancha también, por ejemplo, que hoy en día sigue ligado a la NBA como comentarista, Sí. siendo parte de las transmisiones de TNT, si no me equivoco, es la empresa que lo tiene contratado. Todo lo vinculado sigue muy, muy relacionado con la NBA, con sus Indiana Pacers también. Evidentemente, más allá de que no haya podido entrar en esos primeros 50, me parece que es uno de los jugadores que sí, tranquilamente puede entrar en esta lista, porque es uno de los máximos tripleros de todos los tiempos,
que recién ahora Curry lo termina pasando, entonces todo eso que logró en su carrera, obviamente no solo su triple, sino la forma de jugar y la forma también de posicionar a los Pacers en el mapa de la NBA, se tiene su lugar ganado. Bueno, Reggie Miller entonces lo tenemos los dos. Vamos con el segundo mío. Y este quizás a muchos no le gusta, pero yo ya lo mencioné antes en el programa y lo voy a poner en mi listado. Carmelo Anthony, el actual jugador de Los Ángeles Lakers, que como decíamos es uno de los 10 máximos anotadores en la historia de la NBA. Fue 10 veces All-Star, 6 veces All-NBA. Rookie, miembro del mejor quinteto rookie en 2003-2004. Muchos dicen que debería haber ganado el rookie del año, pero estaba un señor que se llamaba LeBron James y era bastante complicado. Y campeón de anotación en la 2012-2013, le rompió la racha a Kevin Durant, que había ganado 3 consecutivos, y se metió en el medio Carmelo Anthony, después Kevin Durant ganó otro más, pero ese de 2012-2013 fue de él con 28,7 puntos, fue su máxima en ese, perdón, no fue su máxima, 28,9 anotó en la 2006-2007 con Denver Nuggets. Recordemos que pasó por la franquicia en la que actualmente compone Facundo Campazzo y por los Knicks, además de Portland, el equipo que estuvo anteriormente de los Lakers, Houston Rockets y Oklahoma City Thunder. Pero esa parte no es tan Hall of Famer, la de Carmelo Anthony. Me quiero quedar con esos primeros años en Denver y en Nueva York, en donde se posicionó como uno de los mejores anotadores de todos los tiempos y tiene que estar. Sí, totalmente. Me parece que es un gran jugador que se merece su lugar. Yo en el 22 puse a otro triplero, al otro que está a la casa de... al revés, Curry está intentando alcanzarlo. Es a Ray Allen, un jugador Claro. ya salón de la fama, 10 veces All-Star, campeón de la NBA en 2 oportunidades y siendo realmente importante en ambos. Obviamente quizás en el título de Miami del 2013. Obviamente no era título de Miami si él no metía el triple, pero hubiera pasado un poco más desapercibido en el caso de que él no metiera el triple, pero sí que su equipo se hubiera quedado con el título, pero sí obviamente muy importante en el título de Boston del 2007, 2 veces All NBA, All Rookie Team de la 96-97, tuvo la posibilidad de pasar por los Seattle Supersonics, un dato no menor, uno de los últimos grandes jugadores que pasó por esa franquicia, junto con Kevin Durant, quizás los dos más importantes de sus últimos años. Y también me parece que es un jugador que tiene ganado su espacio en este top 25. Sí, sin lugar a dudas. Ya lo habíamos puesto con Leo y ahora también entra en la lista de Emi, pero sí, Ray Allen tiene que estar. Yo me voy a quedar en la tercera posición con Chris Paul, con el base de Phoenix Suns, el point guard de estos tiempos, porque representa lo que fue la historia de una posición en los últimos años. Fue determinante para todos los equipos en los que estuvo. No pudo llegar a finales de la NBA hasta este último año, está claro, pero individualmente es una carrera de Hall of Famer, lo va a hacer sin lugar a dudas. 4 veces líder de asistencias de la liga, 6 veces líder de robos de la liga, 11 veces All-Star, 10 veces All-NBA, 9 veces en un quinteto All-Defensive. Eso es espectacular para alguien que muchas veces es considerado uno de los bases ofensivos más importantes de la liga, pero también defensivamente hablando fue de los mejores, y eso lo pone por encima de muchos en la carrera por este top 25. Así que me quedo con Chris Paul, más allá de que todavía no tenga su título. Yo sigo apostando por los tiradores. Me van a pensar que me voy a casar con los tiradores, pero no, este es el último, lo prometo. Klay Thompson en el puesto 23. Bueno, sabemos lo que hizo, está a la vista, lo que logró junto con Curry, obviamente. Si no hubiera estado Steph, no, difícilmente hubiera logrado todo lo que logró. Pero 5 veces All-Star, 3 campeonatos de la NBA, 2 veces All-NBA. All Defensive de la 2018-2019, All Rookie Team de la 2011-2012, pick número 11 en el 2011, usa la 11, está muy relacionado ese número Klay, obviamente. Un jugador que en sus últimas 5 temporadas no bajó de los 20 puntos de promedio, obviamente las últimas 2 campañas puntualmente hablando no las pudo jugar,
pero anhelamos que regrese porque evidentemente, más allá de que él sin Steph no hubiera logrado lo que logró, difícilmente también hubiera sido al revés. Es como el Pippen de Jordan salvando todas las distancias que hay en el medio, pero evidentemente lo que le aporta Klay Thompson a Curry es digno de también meterlo en esta lista y creo que puede ser uno de los 25 que puede incluir la NBA. Es mi anteúltimo también, Klay Thompson, así que adhiero. Uno de los mejores tiradores de la historia, sin lugar a dudas. Algunos creen que incluso es el segundo por detrás de Stephen Curry, pero hablan sus números, no hace falta mencionar nada. Todas sus temporadas por encima del 40% de acierto, muchas de ellas tirando más de 7 triples por partido. Y como decía Emi, más de 20 puntos por juego en las últimas 5 temporadas de su carrera, sacando las 2 de las lesiones en las que no jugó nada. Y defensivamente hablando también fue de lo mejor que ha tenido la liga en su posición en los últimos años, 2 veces, perdón, en una ocasión All Defensive, y eso es un factor que está muy infravalorado de Klay Thompson, así que me quedo con él. Y voy directamente con el último. Ah, me cuesta muchísimo sacar muchos jugadores que creo que merecen estar en este 25. Por ejemplo, compañero de Klay Thompson, el señor Draymond Green, que probablemente si lo pensara mejor lo metería, pero va a tener que quedarse afuera. Tracy McGrady es otro que se va a quedar afuera. Jason Kidd es otro que se va a quedar afuera. Y me voy a quedar con un jugador que, al igual que Carmelo Anthony, es muy criticado, que muchas veces se lo menosprecia demasiado, otras tantas se lo sobrevalora al máximo, porque no hay término medio con él, pero en el punto medio, en el punto justo del análisis, no cabe ninguna duda de que tendría que estar en este top 25 y no podemos sacarlo, que es el señor Russell Westbrook, el MVP de 2017, el único jugador después de Oscar Robertson en promediar un triple doble en una temporada y el único en hacerlo en múltiples ocasiones. Oscar Robertson lo hizo una sola vez, él lo ha hecho en 4, así que algo dice eso del nivel que ha tenido Russell Westbrook. 9 veces All-Star, 3 veces campeón de asistencias, o sea, líder en asistencias de la liga y 2 de anotación, o sea, pocos jugadores en la historia han logrado hacer ambas cosas a lo largo de su carrera. Él fue 9 veces All-NBA, 2 veces MVP del All-Star Game y ha tenido temporadas desde lo estadístico brutales. En todas ellas ha competido al máximo nivel, así que creo que Russell Westbrook, por más que se lo critique demasiado, por más que se lo trate de stat padre y que no haya ganado un título todavía, merece estar en este top 25. Sí, totalmente. En este afán de comparar equipos que tuvimos al principio, en esto de ver quién tenía más All-Star Games y quién tenía más distinciones individuales, lo cerramos con mis últimos 2 jugadores. Estos 3 van a estar juntos, porque tengo en el lugar 24 Anthony Davis y en el 25 lo cierra Carmelo. Así que los Lakers que se capitalizan un poco el cierre de esta lista. Obviamente de Anthony Davis no hay mucho que aclarar, seguramente va a entrar en esta lista, porque ya de por sí tiene 8 participaciones en All-Star Games en 9 campañas. La única vez que no estuvo fue cuando fue su temporada de rookie, que en ese año no logró capturar el rookie del año, pero sí fue All Rookie Team. El MVP del All-Star del 2017 con una producción de 51 puntos, si no me equivoco, la máxima en la historia de los All-Star Games, 4 veces All-NBA, 3 veces líder de la liga en tapones, 4 veces All-Defensive, un premio Defensive Player of the Year que no le entregaron porque coincidió con una grandísima temporada de Giannis Antetokounmpo. Y también de Rudy Gobert. Ha tenido muy buenas campañas defensivas, pero siempre hubo alguien que estuvo por encima de él en las votaciones. Obviamente campeón de la NBA en 2020, que si hubiera mantenido el nivel de principio de playoff, quizás hasta le podría haber robado el MVP Finals a LeBron, pero bueno, obviamente por cuestión un poco de nombre y también un poco del nivel que mostró The King en esos Games 3 y 4,
es que se lo termina llevando. Obviamente me parece que Anthony Davis también tiene la posibilidad de meterse en ese 25, estos 25, y obviamente Carmelo, lo que bien mencionaste vos, top 10 de líderes históricos de anotación. Creo que ya con eso alcanza para explicar por qué Melo podría entrar en el 25. Sí, sin lugar a dudas, no hace falta decir mucho más. Llegar a ser uno de los 10 máximos anotadores en la historia de la NBA es para pocos y no es para 10, no me hagan el chiste porque hay muchos que han entrado y después salieron, pero sí que Carmelo Anthony merece estar más allá de lo que haya sido el último cierre de su carrera. No recuerdo si puse a Anthony Davis, la verdad, y lo estoy buscando porque si no entrará en el próximo top 25 que hagamos al igual que le pasó a Reggie Miller, por ejemplo, le va a pasar lo mismo a Anthony Davis, pero más o menos es esta la lista que tenemos, o que tengo yo. Stephen Curry, Sí. Kobe Bryant, tenemos a Kevin Durant. No, perdón, ese viene después. LeBron James. Sí. Me estoy Duncan. olvidando. Tim Duncan. Y el quinto Acá es cuando que. empezamos todos a intercambiar puestos. ¿Quién era el quinto? Que lo dijimos Giannis, todos. Curry o Garnett no. Sí, Garnett, Sí, de Garnett. Leo. ¿Y yo quién había puesto antes de Curry? No, nadie LeBron. más. Ah, ahí lo El está quinto era pasando Curry. Leo. Ahí le está pasando. Vamos a armar, mejor dicho, la lista de todos. De todos los que dijimos. Obviamente repetimos muchos, así que esos los unificamos. Pero esta es la lista de todos los que han entrado al copón, como dicen ahora en los sorteos. Kevin Durant, Stephen Curry, Kobe Bryant, Tim Duncan, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Garnett, Steve Nash, James Harden, Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Vince Carter, Allen Iverson, Kawhi Leonard, Jason Kidd, Chris Bosh, Paul Pierce, Manu Ginobili, Ray Allen, Kyrie Irving, Ben Wallace, Draymond Green, Westbrook, Russell Westbrook, Reggie Miller, Klay Sácalo a Rey. Thompson, Sí. Anthony Davis, Carmelo Anthony y no hay ninguno más, ¿no? Ya está. Esos son todos los integrantes de esta nueva. Y Chris Paul. Y Chris Paul, que forma parte de esa lista también. Que son, no tengo el número, pero son más de 25. Está claro que son más de 25. Y vamos a tener que sacar un par. Así que en breve vamos a armar el listado de los ganadores o de los, mejor dicho, los mencionados. Y vamos a hacer un par de encuestas que la gente elija y ahí quedarán los 25. Hay algunos que nosotros hemos coincidido, la gran mayoría hemos coincidido, pero hay varios que no. Por ejemplo, Emi, vos no sé si pusiste a Westbrook. No, a No Westbrook pusiste a Westbrook ni a y Chris yo no, Paul. y ni a Chris Paul, yo no puse a Draymond Green, por ejemplo, que No. vos lo pusiste, ni a Anthony Davis, por ejemplo, para dar un pantallazo. Y hay varios que dijimos que no eran los mismos que el otro, así que alguno de esos va a quedar afuera. Vamos a dejar que la gente lo vote. Vamos a hacer una especie de encuesta, de formulario ahí para que puedan lograr eso. Y ahí quedarán los 25 mejores jugadores de esta etapa para que se sumen a los otros 50 y tengamos los 75 mejores jugadores en la historia de la NBA. En el próximo programa tal vez lo que podemos hacer es ver los que quedaron afuera y comparar con los 50 que ya estaban para decir, bueno, a quién sacaríamos y a quién meteríamos de los actuales, porque es verdad que hay algunos que quizás tengan un mejor rendimiento que los anteriores. Sí, totalmente. Además, también tener en cuenta que muchos jugadores nos quedaron afuera. Son 29 los que habíamos puesto en la lista, así que vamos a tener que sacar del medio a 4. No va a estar fácil, porque hay muchos que se merecen estar en el top 25 de los últimos 25 años, pero obviamente lo vamos a tener que hacer por más que duela. Sí, por más que duela va a tener que ser así.
Pero bueno, es un juego, obviamente son de los mejores jugadores de la historia y no cambian nada los que estamos haciendo. Pero bueno, es así la historia y vamos a tener que terminar este juego que empezamos y que fue muy divertido porque también nos permite recordar lo que ha sido el último milenio, los últimos 20, 25 años de la liga y poner en perspectiva todo lo que han logrado estas figuras. Nos tenemos que ir. Y Emi, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene ya con mucha información de la NBA y cada vez más cerca de la pretemporada. Sí, exactamente. Nos vemos, Lea. Gracias a Leo por estar del otro lado. Lamentablemente no pudo estar en el cierre para hablar del último Top 5, pero obviamente vamos a estar acá bien cerquita esperando lo que va a ser el martes de Crossover. Así es. Hasta la próxima.